esa es su cerveza, ¿eh? Así que salud, gracias por aceptar la invitación y por la disposición de venir hoy mismo. Claro que sí, yo contento. Imagínate, más aún recibiendo de lo mejor de Alemania. Sí. Mira, hoy en la mañana nos vimos. Estamos grabando el mismo lunes que Yatzel estuvo en No Se Diga Más. A propósito de la situación migratoria y todo lo demás. Pero yo quiero hablar de muchísimas cosas contigo, Yatzel. Eso, evidentemente eso va a ser uno de los temas. Pero me provoca mucha curiosidad y mucho miedo preguntarte cómo entraste tú en el mundo de la política. Y miedo porque yo tengo una idea tengo muy claro tu corriente, ¿verdad? Claro. Pero que no es mi persona favorita, pero quiero escucharte al final. De eso se trata esto. Claro, pero me llamaría la atención, y yo sé que el invitado aquí soy yo, pero me llama la atención, ya que dices que tienes una idea, que tienes una hipótesis, quizás escuchar resumido, ¿dónde tú crees que salgo yo? No, mira, más que hipótesis, ¿de dónde sale tu interés por la política? Yo sé que tú vienes del balaguerismo de alguna forma y del reformismo. Eso es lo que yo tengo muy claro. Que de hecho esta mañana no recuerdo quién fue que dijo algo fuera del aire cuando te despedíamos. Y no, ya sé, eres balaguerista. Y yo, no, yo sé, imagínate, la gente no puede ser perfecta. Algún defecto tenía que tener, el pobre ya sé. Bueno, ya que haces la pregunta, aprovecho para compartirlo con la audiencia. Por favor. Yo tengo 34 años, cumplo 35 el 9 de septiembre de este año. Y aunque la gente no suele creerme, mis recuerdos, mi memoria comienza a partir del año 1992, año del 5º centenario del descubrimiento, o por lo menos de la conexión entre Europa y el hemisferio occidental. Y previo a todo ello, pues sabíamos que República Dominicana había tenido pues un proceso histórico bastante convulso. Eso no quiere decir que en el 92 ya yo lo sabía, pero en el 92 yo estaba viendo desde pequeño todo lo concerniente a las celebraciones del descubrimiento. Después entonces en el 94, teniendo ya yo 4 años, ahí sí me obsesioné bastante y lo recuerdo a viva memoria con todo el debate electoral que hubo entre el doctor Joaquín Balaguer, que buscaba ser presidente por una 6ª vez constitucional, y el doctor José Francisco Peña Gómez, y muy rezagado el profesor Juan Bosch. Sí. A ellos sí, pues pedía todos los días que me contaran qué estaba pasando, veía en televisión todo lo que estaba sucediendo, no había cable en casa. ¿Qué edad tú tenías en ese momento? Tenía 4 años, pero no había cable en casa. 4 años. Entonces yo veía muchas noticias desde pequeño, y cuando se da esa situación, pues yo comencé a darle bastante más seguimiento. Después las elecciones de 1996, nunca lo olvido, pues lo relacionado al Frente Patriótico, la llegada del doctor Leonel Fernández, claro, que hacía muchas referencias a temas de cultura popular que me parecían bien interesantes. Pero lo cierto es que en todo ese momento que yo comencé a ver lo que pasaba, me interesó más la figura del doctor Joaquín Balaguer, al punto que le pedí pues a mi familia si podían llevarme a conversar con él ya cuando él dejó de ser presidente. Y desde la primera ocasión que lo visité, desde la primera ocasión que comencé pues a conversar con el anciano caudillo, el viejo zorro de la política dominicana, en 1997, teniendo 7 años, pues para mí... 7 años sentado con Balaguer. 7 años, y lo hice constantemente desde los 7 años hasta los 12. ¿Hay un vínculo de tu familia igual con el presidente Balaguer? No exactamente en el sentido estricto, porque por ejemplo en mi familia no hubo altos funcionarios, pero sí en una parte de mi familia, principalmente la de mi madre, que en paz descanse, sí había pues una gran afinidad con el doctor Joaquín Balaguer. Te lo digo por esa oportunidad de estar cerca de, en ese momento ya, expresidente. Pero no es muy difícil acercarse a expresidentes en República Dominicana. Llama mañana a cualquiera de los que hay, o sea, y podrás conversar con ellos. No creo que eso lo hace excepcional. Excepto con Leonel. Bueno, pero lo puedes ver ahí en Funglode. O sea, yo de hecho tengo una buena, creo que puedo decirlo, una buena relación personal con el doctor Fernández. Siempre repito que lo que no va a tener es mi voto, pero mi respeto sí siempre. Pero desde los 7 años hasta los 12 años frecuentemente lo visitaba, frecuentemente le leía, y pues pude escuchar, obviamente no igual que si hubiese sido ahora de adulto, claro, pero pude escuchar bastante de él, aprender muchísimo de él. La última ocasión que lo visité,
pues le leí fragmentos de Cyrano de Bergerac, esa famosa obra francesa que pues conocen, muy parodiada o muy tributada con aquel poeta de nariz grande que va pues compartiéndole los versos a Christian para que pueda enamorar a Roxanne, y al final de ese intercambio fue cuando pues le quise preguntar su opinión sobre la más reciente rendición de cuentas del presidente de la República, en ese momento Hipólito Mejía, y él solamente se rió y me dijo: parece que te va a gustar esto de la política. Fallece pues aquel domingo 14 de julio del año 2002, durante 4 días. Pues se convirtió en un festival de duelo en gran parte. Pues yo pude ir al entierro. Ese día caminé como 10 kilómetros teniendo solamente 12 años. Sin embargo, a pesar de que me interesaba mucho su figura histórica, me interesaba muchísimo su dimensión cuasi mística, yo no necesariamente me vi participando de manera directa y activa hasta en el año 2003, el año posterior, cuando pues teniendo 13 años entendí que cuando venían las siguientes elecciones era un momento preciso para de alguna manera ayudar y ser voluntario en ese 13 momento. años. Sí. Te pregunto algo. Me causa muchísima curiosidad. ¿Tú recuerdas, primero que tenga recuerdos tan claros de lo que te impactó el 5º centenario del descubrimiento o de la llegada de los españoles a este continente, ¿verdad? O tú le dijiste del acercamiento de Europa. Hay muchas maneras de decirlo, de hecho no. Hay muchas formas de ofender a diferentes personas. Claro, claro. Pero tú recuerdas qué te marcó, qué te hizo, qué fue lo que te golpeó tanto, que te hizo, que te marcó del 5º centenario del descubrimiento. Bueno, yo pude ir a la inauguración del Faro en el 5º centenario, la visita del Papa, su santidad Juan Pablo II, que fue la 4ª ocasión que visitó a República Dominicana, recordando que el primer país que había visitado en el 79, cuando asume pues el reinado de San Pedro, era en nuestro país, y esa fue la última visita. Y en ese momento, repito, o sea, desde muy niño me llamó mucho la atención la figura. Ahora, con la experiencia que pude adquirir posteriormente, mencionaba que en el año 2003 pues quiso ser de alguna manera voluntario en las primarias, que terminó ganando mi buen amigo Eduardo Estrella, a quien quiero muchísimo, con quien me sigo solidarizando en todo momento. Caballero. Por todo lo que ha sucedido en el seno de su familia, en el seno de la familia dominicana. Pero comencé a querer también contribuir de una manera más profunda, intelectual y de contenido. Por eso seguí formándome bastante. Quise ver todo lo concerniente a la economía, legislación y demás. Y ahí, pues, adquiriendo mayor conocimiento, fue que pude mejor apreciar República Dominicana por lo que era, lo que pudo haber sido y lo que debemos ser. ¿A qué me refiero? Pude comprender, y mira, o sea, después de eso yo he adquirido, valga quizás cierto nivel de modestidad, experiencia bien amplia en el globo terráqueo. Yo he estado en 79 países como expositor, como profesor invitado y demás. Y yo he visto sociedades destrozadas por la guerra. Yo he visto países desgarrados por el odio extremista, fanático, totalitario. Yo pude ver, por ejemplo, cómo El Salvador, país destrozado por la guerra civil, Guatemala por la guerra civil, Cuba, desgarrado por una dictadura totalitaria criminal, Nicaragua, tomado por un régimen espeluznante, Venezuela, que era la democracia por excelencia de Sudamérica, el país ejemplo de la región, entonces luego destrozado también por estos extremistas. Y en República Dominicana, si hoy tenemos la libertad y si hoy tenemos un modelo de conciliación, de diálogo, es gracias al hecho de que después de la guerra civil, que significó en ese momento sí la destrucción del país, contamos con un liderato como el que ejemplificaron esa trifecta de caudillos, definitivamente, el doctor José Francisco Peña Gómez, el profesor Juan Bosch y el doctor Joaquín Balaguer. Yo me inclino más por la visión centroderechista, liberal, republicana del doctor Joaquín Balaguer, pero sí tengo que decir que si no hubiese tenido el contrapeso de los demás, no existiera esta República Dominicana que hoy tenemos. En Brands Avenue son los retailers autorizados de Diesel, True Religion y La Martina. Y si te gustan las camisas La Martina,
tienes que probarte uno de sus jeans. Conoce la gran variedad que tenemos en los size del 30 al 40 en nuestra página de Instagram o visitando también la página web. No dejes de venir a nuestra tienda en el sótano de Almacenes Unidos de la Sarasota. Cada vez que vayas a Branch Avenue, asegúrate de decir que lo escuchaste aquí en Jorge Chalhoub Podcast. Hay algo, tú lo mencionas a los tres y hace unos días yo hablaba con unas señoras de Venezuela a propósito de que en el fin de semana hubo, creo que elecciones congresuales. Una farsa. Exacto, una farsa. En Venezuela. Y las escuchaba en un momento con aquella desesperanza de que al final no va a pasar nada, porque mira, tiene que buscar otra salida. Y yo, mire, yo puedo decir que el último momento en el que la democracia dominicana se vio afectada por algo que todavía yo hoy considero que José Francisco Peña Gómez se permitió que le robaran unas elecciones, pero también entiendo hoy que fue un acto de madurez que probablemente evitó un estallido social. Sí, definitivamente. Estamos hablando del Pacto por la Democracia. El Pacto por la Democracia, 10 de agosto del año 1994. Escuchamos las palabras de José Francisco Peña Gómez en la firma de aquel pacto en el Palacio Nacional. Tenga la seguridad y la certeza de que el Partido Revolucionario Dominicano y el Acuerdo de Santo Domingo valoran grandemente la faena que usted acaba de cumplir, que desde luego predetermina un final glorioso para su prodigiosa carrera política. Dios lo bendiga, presidente Balaguer. Estamos hablando de un hombre que fue perseguido políticamente y atacado hasta modo personal por Balaguer. Y mira con la altura con la que Peña Gómez manejó esa situación. Siempre se llevaron muy bien todos. Imagínate tú. Pero de manera no necesariamente bilateral. Porque, por ejemplo, el gran choque era entre José Francisco Peña Gómez y Juan Bosch. Después de que Juan Bosch abandona el PRD y el PLD nace como casi que un movimiento anti-Peña Gómez. Pero el profesor Juan Bosch siempre muy cercano a Joaquín Balaguer y Joaquín Balaguer siempre muy cercano al doctor José Francisco Peña Gómez. Algo que, por ejemplo, miren, febrero de 1992, y esto lo mencionaba cuando estuvimos en No se diga más, el teniente coronel Hugo Chávez Frías lleva a cabo una intentona golpista contra el gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez, socialdemócrata. El golpe de Estado fracasa. Chávez pronuncia su famosa frase de por ahora, no hemos logrado el objetivo. Para el otro día, y tengo que decirlo, miren, de formación social cristiana, obviamente una figura como Rafael Caldera, expresidente, es muy aplaudido en mi segmento, pero Caldera lo que terminó fue casi que endosando el intento golpista contra Carlos Andrés Pérez y terminó indirectamente legitimando al golpista. Lo indultó cuando Caldera vuelve al poder y después Chávez Casa destruye la democracia. Claro. En cambio, aquí en República Dominicana, después de una situación de crisis electoral que pudo haber significado la 32ª guerra civil, porque República Dominicana ha tenido 31 guerras civiles, lo que vimos fue un intercambio de elogios entre los líderes y se forjó la paz. Ya en República Dominicana, distinto a lo que pasó a lo largo de nuestra historia, nadie mata a otra persona por ser de un partido político, pero a lo largo de nuestra historia, eso sí fue en el siglo XIX. El gran año rojo de 1878, el año del terror de 1912, la guerra civil del 65, por solamente mencionar algunas. Eso, hasta ahora, ha quedado solamente en la historia, pero no pasa en automático. Y yo por eso sí celebro todos los días que en el momento clave tuvimos a un presidente, Joaquín Balaguer, que aplastó a las guerrillas comunistas destructivas, pero que también doblegó a los grupos paramilitares conservadores que a veces no se olvida, mejor dicho. Porque sí, claro, estaba el Movimiento Popular Dominicano que secuestraba, que atentaba, que bombardeaba, pero también al mismo tiempo estaba el segmento de la ultraderecha encabezada por Elías Wessing, que igual intentó un golpe de Estado. Claro. Lo había logrado contra Bosch, intentó contra Balaguer, pero contra Balaguer no lo logró. Entonces... No, Balaguer tenía venía con la práctica de la tiranía también. Pero sí. Tú dices de aplastar... las guerrillas. Las guerrillas comunistas.
Que estuvieron en toda América Latina. Pero no hubo en esa época una lucha válida de mucha gente en esa época de los 12 años. Pero no necesariamente las guerrillas. Vamos a marcar la diferencia. Por favor, por eso te hago el comentario, esperando que podamos marcar esa diferencia. Porque mucha gente entonces pone a todo el mundo junto en ese tema de guerrillas comunistas Sí, claro. y la persecución política. Sí, tanto enemigos de la ultraizquierda como parciales a segmentos centristas suelen confundirlo y presentan a veces a las guerrillas como una especie de defensores democráticos, cuando nada que ver. Porque, por ejemplo, repito, estos matones que en Venezuela estaban en los montes y que después intentaron tumbar a Carlos Andrés Pérez, logran el poder y ¿qué han hecho? Han significado un éxodo de 8 millones de venezolanos. Han significado miseria y sufrimiento. Pero también que hicieron en El Salvador. También que hicieron en Guatemala. También que han hecho, por ejemplo, claro, las FARC se desmovilizaron, pero sigue el ELN. En el caso dominicano cometieron el error de pensar que habían situaciones similares a las de estos otros países y quisieron emularlo. Mira, por ejemplo, ¿te gusta el cine? Sí. ¿Tú has visto Perico Ripiado, la película? Sí, claro. Bueno, sabes que en la película hay un personaje... No tengo la memoria que tú tienes. Claro, pero sabes que, por ejemplo, está el personaje de Raymond Pozo, que es un personaje de formación comunista. Sí. ¿Recuerdas por qué él estaba preso, ese personaje? No, ¿por qué? Los invito a que vuelvan y vean la película dirigida por Ángel Muñiz, pero había 3 personajes que estaban presos y que, bueno, estaban buscando escaparse. Uno de ellos era el caso de Raymond Pozo, y Raymond Pozo en esta película interpretaba a un comunista que tenía como misión destruir una escuela pública para evitar que el presidente la inaugurara. Esa era la meta. Recordaremos que entonces él llega con una bomba Molotov, donde que él entendía era el camarada mejor entrenado en el terrorismo, pero resulta que entonces cuando él llega donde este camarada, el camarada comienza a gritar y dice, no, quítame esa vaina de ahí, yo mejor me voy al PRD. ¿Por qué esa referencia bastante chistosa? Y es que había por un lado, sí, el movimiento democrático opositor, mayormente aglutinado en torno al Partido Revolucionario Dominicano en esa época, pero por otro lado estaba el movimiento, sí, subversivo, que sin nada que tuviera que ver con República Dominicana, en el mundo entero, buscaba tomar el poder por la vía de las armas, porque eso es exactamente lo que quiere decir el marxismo-leninismo. Incluso en Italia, por ponerles un caso, y no sé si algunos en la audiencia habrán visto recientemente la muy recomendada serie de Mi Brillante Amiga, una serie italiana, vemos que a pesar de que en Italia el principal partido democrático opositor era el Partido Comunista Italiano, estaban las brigadas rojas o rosas, por como se pronuncia en italiano, que entendían que no había vía electoral y que entonces tenían que llevar a cabo asesinatos, que tenían que llevar a cabo secuestros. Incluso llegaron a matar al primer ministro de Italia, Aldo Moro, y mataron a bastante otros comunistas que creían en la vía electoral. Entonces, sí quiero diferenciar democráticos, opositores, y otros no democráticos. Incluso el profesor Juan Bosch, cuando él da aquel famoso discurso de desgarrapatizar al buey, él estaba hablando de separar a los segmentos terroristas de los partidos políticos democráticos. A muchos jóvenes que, por ejemplo, hubiesen tenido quizás inclinaciones subversivas armadas, ¿qué hizo el profesor Juan Bosch? Los incluyó en los círculos de estudio del Partido de la Liberación Dominicana. Pero no hay muchos de esos jóvenes que no pertenecían a esas guerrillas que se perdieron en esos 12 años. Porque yo puedo comprender, yo sabía que esto podía pasar, claro. Pero buenísimo, porque al final, para mí, yo tengo un principio con el podcast. Claro. Que es que yo me siento a hablar con la gente con la que a mí me interesa hablar, claro, de quienes a mí me interesa aprender. Y yo estoy seguro que tengo muchísimas cosas que aprender de ti. Cada vez que te escucho, lo confirmo. E incluso con personas con las que yo no necesariamente esté de acuerdo en muchas cosas. O sea, que esto para nada está mal. Yo estoy feliz con esto que está pasando aquí. Pero, por ejemplo, hay un nombre que siempre surge, que es el de Mauri Germán Aristi. O sea... Un tiroteo de 10 horas en el que mataron a 15 policías. Después de asaltar un banco. No creo que sea el mejor ejemplo. No es el mejor ejemplo. Yo te voy a poner... A mí, secuestrar al agregado militar de la embajada americana. Tienes razón. Está con el Moreno. Pero yo te voy a poner mejor ejemplo. Orlando Martínez, periodista del Partido Comunista Dominicano. Sabemos que el comunismo no es un pensamiento monolítico. Y de hecho,
hay una frase ironizante, recurrente, dice que ningún comunista se resiste a una buena purga, se viven peleando entre sí. Entonces, por ejemplo, estaba el Movimiento Popular Dominicano. La izquierda aquí nunca se ha puesto de acuerdo, Exacto. por ejemplo. Estaba el MPD de una inclinación más maoísta. No necesariamente maoísta en su totalidad, pero era de inclinación más maoísta. Cuando decimos maoísta... Inspirados en Mao Zedong. O sea, ¿qué implica estar inspirado en Mao Zedong? Que mayormente pues seguían las directrices de Pekín, no tanto las de Moscú. Entonces, por ejemplo, Pacoredo también era más cercano en ese orden. El Partido Comunista de la República Dominicana. Pero también, por ejemplo, estaban otros como los Corecatos, Comité Revolucionario Camilo Torres, que tenían una inclinación más religiosa porque seguían la teología de liberación. Okay. En el caso del PSD, Partido Comunista Dominicano, tenían una inspiración más estalinista. Y entonces, por ejemplo, vemos una gran diferencia. Los PCDistas eran más intelectuales y generalmente entonces eran personas que se iban a Moscú con intercambios y becas y aprendían ingenierías y diversas cosas. Y generalmente estos no eran muy dados al terrorismo. De hecho, eran enemigos a muerte del propio MPD. E incluso cuando Balaguer lanza la reforma agraria en el 72, el Partido Comunista los apoya y reciben participación en el gobierno de Balaguer. Orlando Martínez era del Partido Comunista Dominicano y Orlando Martínez cae asesinado en 1975 en medio de un conflicto militar. Orlando Martínez era muy cercano a el general Nate Nivar Seijas, que si conocen un poquito la historia dominicana, era un momento en el cual los grupos militares dominicanos estaban divididos en dos grandes grupos, el de Nivar Seijas y el del general Enrique Pérez y Pérez. Seijas gastaba en relaciones públicas y buscaba tener una mejor acogida en la prensa, por eso tenía esa cercanía con varios periodistas. Orlando compartía de manera íntegra las informaciones de inteligencia que Nivar Seijas le facilitaba a través de las intervenciones a los demás grupos militares. Orlando pasó un buen tiempo pues, compartiendo esas informaciones y entonces ahí otro grupo militar tomó la decisión de eliminarlo físicamente y aprovecharon que él había estado teniendo los días previos al asesinato una controversia pública con el profesor Juan Bosch, ya que Juan Bosch era enemigo recalcitrante del Partido Comunista Dominicano. Y entonces quisieron hacer ver como que era Juan Bosch que estaba detrás de la muerte de Orlando y lo asesinan aquel 17 de marzo de 1975. Hay mucha gente que señala a Juan Bosch de distintas formas y el otro día yo hice un comentario aquí que, bueno, pues lo voy a volver a hacer porque al final lo que quiero es entender un poquito de la historia. Hay quienes dicen que, bueno, quienes señalan a Juan Bosch hasta como Calié. Bueno, los enemigos en la izquierda de Juan Bosch frecuentemente lo ponían a él como una especie de aliado light de Balaguer. Yo no me atrevo a decir algo así, sin embargo, Juan Bosch en todo momento fue enemigo de la ultraizquierda, quienes describía como marxófagos. ¿Por qué marxófagos? Porque se comían a Marx, pero no lo interpretaban. Por eso aquel famoso discurso, repito, el de las garrapatas encima del buey, y también al mismo tiempo varios choques que tuvo siempre con la ultra izquierda. Sin embargo, en aquel momento, pues se quiso casi que hacer ver a Juan Bosch como que tuvo algo que ver con la muerte. Ahora, todos los... Con la muerte de Camaño, de hecho, que dicen que lo que... Un comentario que se hace es que fue él que los entregó, que entregó la expedición de alguna forma. Eso lo dirían algunos enemigos de Juan Bosch. Lo que sí está confirmado claramente es que el PRD no vio viable en el 73 la vía armada guerrillera contra el gobierno del presidente Balaguer, al punto de que, lamentablemente, o sea, y lo digo porque creo que Camaño mejor hubiese participado en la vida democrática, lo que vimos fue que llegó un puñado de gente. Y hay un muy buen documental que recomiendo, no desde la perspectiva balaguerista, incluso es de René Fortunato, quien es el director de documentales como... La violencia del poder. La violencia del poder, la herencia del tirano y demás. Este es un documental que aborda muy bien el fracaso de Camaño, donde muestra claramente que ya con centenares de personas a Cuba y a lo largo de años, entonces termina con solamente este puñado. Y las entrevistas de Fidel Castro, hablando claramente de cómo vio siempre inviable la vía armada. Fidel que junto con Cuba fue en un momento, escuchando a algunas personas de la izquierda, incluyendo a don Fafa Taveras, que sirvió de inspiración a Dominicana el triunfo de la Revolución Cubana en el 60, 59.
el triunfo de la Revolución Cubana, el asesinato de las Mirabal, para definitivamente buscar la salida, para levantarse de alguna forma, aunque ninguno de los que participaron en el asesinato de Trujillo pertenecían a esos movimientos. Sí, ninguno era de izquierda, pero en definitiva, en América Latina completa, el triunfo de la Revolución Cubana significó pues una inspiración por las armas. E incluso de inicio, Fidel Castro pues patrocinaba buena parte de estas insurrecciones. Sí. Pero ya habían entrado los 70 y tras tantos fracasos uno tras otro, ya no era el mismo interés y por eso invito mucho a que entren ahora mismo, ahora mismo no, cuando terminen el podcast, a que entren a YouTube y escriban Fidel Castro hace críticas a Camaño, donde él va a describir claramente pues cómo eso era imposible. Pero hacía referencia al caso de que Orlando Martínez perdió la vida en un conflicto militar en esa época. Ahora terminaron siendo condenados todos los partícipes de este conflicto. También es el caso, y este no era de izquierda, incluso era de derecha, Goyito García Castro, que había sido fundador del Partido Reformista, al punto de que era a través de su programa en Radio Televisión Dominicana que se compartían los discursos pronunciados por Balaguer desde el exilio rumbo a las elecciones del 66, pero él era director de periódico Última Hora cuando cae también asesinado en otro conflicto también militar. Yo tengo una fascinación, Yatzel, por la habilidad que tú tienes porque no es memoria, o sea, no es solo memoria, es memoria con, o sea, no es vacío. Lo que tú recuerdas no es algo vacío. Tú recuerdas eso y el contexto de las cosas. Para mí eso es fascinante. Claro. En el caso de Goyito García Castro, el conflicto fue de que se publicó en el periódico una entrevista íntegra con participantes en lo que había sido la intentona insurrecta de Camaño. Y entonces, pues, algunos tomaron represalias en su contra. Joaquín Balaguer incluso incluye, para no ser redundante, en sus Memorias de un cortesano, pues el lamento que tuvo de nunca saber quién estuvo detrás de la muerte de Goyito García Castro. Y él comparte cómo en el 66, cuando él llega al poder, él le ofrece a Goyito pues participar en el gobierno, pero este prefirió seguir siendo periodista. ¿No había algo de cinismo en Balaguer con declaraciones a veces como esa o como la de no saber quiénes eran los incontrolables? Él era muy cínico en varios casos, o sea, tenía un estilo a veces burlón, pero en este caso, por lo cercano que había sido Goyito, sí, por lo partícipe que había sido en su propio retorno al poder constitucional, porque repito, mientras Balaguer estaba en el exilio mal pasando en Nueva York, era el programa de Goyito el que pasaba justamente los discursos de Balaguer, que significaron pues ir creciendo en el campo y en el norte, en el Cibao, porque en la capital era generalmente territorio antibalaguerista, la capital de entonces, porque lo que es hoy el Distrito Nacional sí siempre fue balaguerista, pero te ibas a las zonas ya más urbanas dentro y generalmente era anti-balaguerista. Esas zonas podían ser que San Carlos, Gascue, sí, o sea, más cercano al Palacio Nacional. Sí, esas zonas, San Carlos no era tan balaguerista en su momento, pero la zona donde, por ejemplo, estamos grabando. El centro, quiero decir. Sí, el centro. Pero incluso, por ejemplo, en la zona donde nos encontramos, aquí cerquita, que es el Millón y demás, aquí casi todas las calles tienen nombres de obras de Balaguer. Es que, al final, yo estaba hablando con Ale y estábamos ayer en una actividad y dice, ¿quién hizo el Centro Olímpico? Mi amor, aquí esto lo construyó, Balaguer construyó este país. Gastaba el 9% del Producto Interno Bruto. Aquí, había un comercial. Eso lo hizo Balaguer. Sí, eso tuvo toda una campaña sobre eso. Claro, que por ejemplo, la revista The Economist, prestigiosa publicación británica, publicó hace mes y medio un análisis sobre cuál era el éxito de República Dominicana y el fracaso de Haití, y en gran medida pues hacía referencia al hecho de que después de la Guerra Civil tuvimos, y ellos hacen muchas críticas a Balaguer, incluso es una revista que nunca celebró a Balaguer, pero sí hizo referencia a que sin ese gran gasto en infraestructura, después de la Guerra Civil, no tendríamos una República Dominicana tan próspera, y también hace la gran referencia a pues cómo fue tan ambientalista, algo celebrado por figuras como Al Gore, Jared Diamond y demás. Con eso yo no estoy diciendo necesariamente que quiero que resucite a Balaguer para llevarlo de candidato nuevamente, pero no hay forma de entender el éxito dominicano hoy en día sin haber tenido a Joaquín Balaguer en el gobierno y a las otras figuras que he mencionado en la oposición. Pero sí, o sea, hiciste una pregunta. Balaguer era bastante burlón en algunos casos.
en el 96 todos sabemos que no apoyó al candidato presidencial Jacinto Peinado, sino que desde la primera vuelta estaba insinuando una especie de preferencia por Leonel Fernández. Sin embargo, dijo desde la provincia de Altagracia de que juraba por la Virgencita que haya hecho todo lo posible por apoyar a su candidato. Eso no es nada, eso no es decir nada. Sí, lo cual no era cierto. Incluso, y esto es otro festival de cinismo, en el discurso de cierre de campaña de Jacinto Peinado en mayo del 96, cuando ya estaba todo claro de que el candidato del gobierno, no necesariamente del partido de gobierno, pero el candidato del gobierno era Leonel Fernández, Balaguer pronunció el siguiente discurso. Mira, en un cierre de campaña generalmente yo diría, voten por Chalhub porque Chalhub es mi candidato y él es que yo quiero que veamos en el Palacio Nacional. Pero Balaguer, ¿qué dijo sobre Peinado? Ni siquiera sobre Peinado. ¿Qué dijo en el discurso de cierre de campaña? Busquen el video, yo lo he compartido varias veces. Voten por quien su conciencia les diga. Voten por el candidato que muestre mayor equilibrio emocional. Voten por el que tenga menos exabruptos. Voten... O sea, Peinado que de hecho era señalado, era famoso por supuestamente ser temperamental de alguna forma. Sí, de hecho me estaba riendo porque hace un tiempecito vi en un podcast a Jacintico y de hecho le comenté, mira, o sea, sentí que estaba viendo al Don ahí porque Jacintico hablaba sin ningún filtro y eso yo creo que es hasta cierto punto respetable, pero en política no siempre es lo deseable. Mira, voy a compartir una anécdota. Dale. Me encanta. No sé si a Jacintico le vaya a gustar, pero él la conoce. Mira, en el 95, después de toda la crisis del 94, ya Balaguer no podía ser candidato del Partido Reformista hacia las elecciones del 96. Adiós, las gracias. Así que se hicieron las primarias, aunque fue candidato de nuevo en el 2000 y saliendo 7 veces de su casa, sacó 25%. Sacó Macabel Martínez. Por mucho. Por muchísimo. 785,000 votos. Wow. Pero... Don Abel, usted porque su partido lo dejó solo, ¿eh? Bueno. Pero está bien. Balaguer ni campaña hizo. Su partido Danilo le hizo lo que le hizo Balaguer a Jacinto. Habría que ver, porque el PLD formalmente, mira, no sacó ni un senador. Así que no sé qué tanto el PLD pudo haber hecho diferencia. Perdona, pero la anécdota. ¿En el 95? En el 95 se hacen las primarias para ver quién será el primer candidato en la historia del Partido Reformista que no es Joaquín Balaguer. Entonces van el vicepresidente de la República y el ex vicepresidente de la República. Jacinto Peinado contra Carlos Morales Troncoso. Gana Jacinto Peinado y entonces lo hace de una manera muy arrolladora. Y muchos entendían que la mejor manera de unificar el partido y también mostrarle a Palacio de que Jacinto estaba dispuesto a hacer una figura de conciliación era llevar a Carlos Morales Troncoso de candidato vicepresidencial. Sin embargo, y esto me lo han dicho demasiada gente en diversas conversaciones, incluso que no son necesariamente amigos entre ellos, que Jacinto de ninguna manera quería llevar a Carlos Morales Troncoso porque entendía que lo iba a envenenar. Y mira, que después terminaron siendo grandes amigos. Sí. Incluso fueron juntos en el 2003 en las primarias que Eduardo le ganó a Jacinto. Pero en el 95 Jacinto decía que no, que Carlos Morales Troncoso de ninguna manera. Y lo que me han compartido varios es que en un momento le dijeron, mira, tú lo que tienes es que llevarlo de candidato y después cualquiera de nosotros le va a pegar un tiro a don Carlos y después cuando tú seas presidente tú no indultas, pero tienes que ser presidente. Y no quiso. No quiso de ninguna manera. Gracias a Dios no quiso. Yo no creo que le van a volar la cabeza. No, claro. Yo espero que no. Lo que están diciendo, o lo que estaban diciendo en ese momento era... Mira, por ejemplo, las elecciones del 2012 aquí. ¿Tú crees que Danilo Medina estaba muy deseoso de estar abrazado de arriba y para abajo con Leonel Fernández? Exacto. No necesariamente. ¿Pero qué hizo durante la campaña? Exactamente eso. ¿Y quién fue presidente 8 años? Sí. Danilo Medina. Sí. ¿Tú crees que Leonel Fernández en el mismo 96, después de haber escrito Crónicas del Poder Usurpado, deseaba estar con Balaguer levantando la mano? No, pero lo hizo. ¿Y quién ha sido presidente 12 años y quiere 20? Porque quiere 8 años más. Leonel Fernández. Mira todo lo que ha hecho Luis Abinader para armar una coalición ganadora finalmente en el año 2020, repitiendo en el 2024. Así que, miren, yo admiro y quiero mucho la memoria de Jacinto, pero entiendo que le faltó un poquito de negociación. Claro, Jacintico me diría que él se intentó, pero que no fue posible, y se lo respeto, pero yo creo que se pudieron haber hecho muchas cosas diferentes. ¿Tú crees que quizás eso le falte, y me estoy adelantando mucho tiempo y a muchas cosas,
Pero ¿tú crees que quizás eso le pueda faltar al PRM en el camino por el que vamos con todos los aspirantes que hay y cómo ya se van poco a poco quitándose los guantes en la batalla por la candidatura? Esto es muy temprano para verlo. Yo no creo que ahora mismo hay esos odios irreconciliables que en otras... Por lo menos no visibles. Por lo menos no visibles, porque por ejemplo sabemos que rumbo al 2019 ya el divorcio entre el danielismo y el lonelismo no tenía vuelta atrás. Mira, si Leonel era candidato en el 2020, yo no te voy a decir que Danilo se iba del partido. Yo no veo eso que pasara de ninguna manera. Pero yo no creo que hubiese tenido un incentivo tan grande de apoyar a quien él entendía que había estado muy partícipe en lo que fue su imposibilidad de ser candidato una tercera vez. No, y era muy claro. Consecutiva. Yo no veo ahora mismo que haya divorcio a ese nivel. Ahora, hay cosas que pueden surgir. Yo no lo apostaría. Incluso Yanis Espinal tiene un buen artículo en el que estaba diciendo de selección múltiple, de cuáles pudieran ser los caminos para un cambio de signo político en el 2028. Ya estaba diciendo que tampoco ve pues un divorcio a ese nivel en este momento. Pero tú de verdad, tú le ves, y voy a traer nombres a la mesa, tú le ves la madurez política a David Collado, a Carolina Mejía, que la verdad son los dos principales y los dos candidatos con mayores posibilidades. Voy a incluir a Raquel Peña, voy a incluir Incluyadito. Sí. Digo, él no me mandó para eso. Mira que venimos a ver otra cosa. Pero yo lo estoy haciendo. Pero pues incluyo a Don Hito, que pudiera ser también un gran candidato. Yo lo estoy promoviendo. Yo le tengo mucho aprecio. Don Hito, ahora nos podemos fumar un cigarro cuando usted quiera. Claro que sí. Mira, tú le ves la madurez política, o sea, tú ves, por ejemplo, a Carolina o a David aceptando que uno es el candidato y no el otro, o a Raquel Peña y a Hito. Bueno, ese no es un buen ejemplo porque se llevan muy bien, la verdad. O sea, tú ves eso, tú ves esa madurez política en el PRM. Mira, yo no he visto ninguna razón para pensar lo contrario. Carolina no se ha dado a conocer por ser una figura vengativa, destructiva. David Collado tampoco lo he visto actuando de esa manera. Y Tobisonó mucho menos. Raquel ha sido claramente pragmática. Menciona a Yayo y a Wellington y a Guido, porque entonces me van a llamar la gente. Sí, o sea, podemos... ¿Pero por qué me dejaste al mío fuera? Sí, podemos mencionar a varios, pero yo no veo hoy en día un incentivo para alargarse si el candidato es uno u otro. Ahora, también amor con amor se paga, porque en gran parte los divorcios políticos del pasado se debieron a que Jorge estaba aspirando y Jorge se pasó todos los días diciendo que si Jorge llega, entonces Jorge va a aplastar a Yatzel. Sí. Entonces, cuando Yatzel ve que Jorge le gana a la interna, Yatzel no tiene mucho incentivo a pactar con Jorge, sino que Jorge lo que entiende es, bueno, pues vámonos con nuestra candidata Sosa, porque a Jorge hay que frenarlo para salvarme yo. Aunque la candidata no me dé nada a mí, pero yo lo que sé que Jorge me va a dar es problemas. Pobre Gonzalo. Entonces, esa es la diferencia en este momento. No quiero decir que es imposible. Claro. Hay imponderables, pero hoy, en 2025, salvo que el podcast salga en 2026. No, sale este año. Que me lo engavetes. Sí, que me lo engavetes. Hoy en 2025 yo no veo razones para división de ese tipo. A mí me gusta mucho el nivel de objetividad y de desprendimiento que tú puedes tener en algunas situaciones y por eso te hago esta pregunta. Sí. ¿Tú ves algo de parecido en el camino que lleva el PLD a lo que pasó con el Partido Reformista Social Cristiano después de la muerte de Balaguer? Por muchísimo. De hecho, a ellos les ha pasado peor y más rápido y más acelerado. Vamos a poner los números y esto es algo que yo he compartido bastante. El Partido Reformista sale en el 1996 del gobierno. La razón por la que me estoy riendo es porque ganó las elecciones junto al PLD en el Frente Patriótico, pero se tomó la decisión de no participar en el gobierno. Algunos no estuvieron muy contentos con eso. Y de hecho algunos se fueron al gobierno y dejaron el Partido Reformista. Pero no en esa etapa. No en ese primer gobierno. No en ese primer gobierno. Es algo que a veces da un poquito de risa porque dicen que Leonel sí les había dicho que les iba a tocar el 50%, pero de repente el doctor Fernández dice sí, pero tengo que confirmarlo con Balaguer, y Balaguer dijo que no, y les dice entonces Leonel a ellos, bueno, miren, no fue posible, y entonces muchos se quejaron fue con Leonel en vez de con Balaguer diciendo, ¿y desde cuándo le salió este balaguerismo tan grande que para nombrarnos tiene que consultar con él?
El doctor Fernández lo tiene en su artículo sobre los sobrecitos, cuando él habla de que durante meses después de las elecciones pasó visitando al doctor Balaguer, esperando que le dijera quién nombrar. Pero bueno, en el 96 sale el Partido Reformista del gobierno. Va a las elecciones del 98 en un muy mal contexto. Las elecciones de medio término. Fallece Peña Gómez 6 días antes. Sí. Había la confusión porque una parte importante de la base ya estaba con el PLD. Y aún así, el Partido Reformista logra dos senadores en San Pedro y la Altagracia y 17 diputados. Suficientes para después inclinar la balanza y tener la presidencia de la Cámara de Diputados. Año 2000, entonces, ya son 4 años fuera del poder. Pero va Joaquín Balaguer a las elecciones y saca 785,000 votos saliendo 7 veces de su casa. Todos los discursos los pueden ver en mi canal de YouTube. Pero claro... Yatsel Román, así mismo. Así mismo. Pero claro, entonces en el año 2002 ya Balaguer no está en la boleta y el Partido Reformista saca 25% de los votos. 2 senadores, 36 diputados y la alcaldía de Santiago. Pero vámonos un poquito más allá. En el 2006, la Alianza Rosada, mal interpretada porque la propaganda desmoralizadora del PLD quiso poner que fue una alianza fallida, pero se gana mayoría de alcaldías. Claro, se pierde el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, que eran los más grandes. Pero el Partido Reformista gana Santiago con 65% de los votos. José Enrique Suet, el candidato más votado en la historia de Santiago. ¿Cómo era que le decían? La Pollona. Gran amigo. Coño, yo te pregunté, yo no pensé que tú lo ibas a decir. Sí, no, la Pollona. La Pollona. Eso sí. Y si hablamos de apodos. Ay. Después te voy a contar una anécdota de un apodo ahí también. Dale, lo voy a anotar aquí para que no nos olvide. Pero en el 2006, el Partido Reformista saca 4 senadores, 22 diputados, 28 alcaldes, 14% de los votos y la alcaldía de Santiago. Pero vámonos, por ejemplo, al año 2010. El Partido Reformista logra la senaduría de la Altagracia yendo completamente solo en la Altagracia. Claro, tuvo 3 senadurías más en alianza, pero vámonos, por ejemplo, al año 2016. El Partido Reformista yendo con Luis Abinader, pero claro, logra un senador yendo completamente solo, que fue el de San Pedro, y logra al mismo tiempo también una bancada de 18 diputados. Ya es entonces en el 2020 cuando se comete el error en la franquicia, que ya yo no formo parte, de dar el paso incierto postulando a Leonel Fernández en vez del candidato Luis Abinader, que ya había sido postulado reformista en el 16, ya ahí es que comienza el declive. Pero estamos hablando de que tuvo que pasar del 96 al 2000 para ver la situación en la que terminó. El 2020. Al 2020. Estamos 14 hablando... años. No, 24. 24 años. Sí, es verdad. Pero vamos a ver incluso el mismo PRD. El PRD sale del poder en el año 2004. Pero ya en el año 2006 logró 6 senadores. Y aparte de 6 senadores, logró... Aquí estoy bien. Logró 6 senadores y 60 diputados. En el año 2008 logra 40% de los votos. En el año 2010 logra la casilla número 1 por los votos municipales. En el año 2012 estuvo a punto de ganar la presidencia con Hipólito Mejía. Y en el año 2016, claro, se da la división. Ahí entonces sí cae el PRD a lo que se terminó viendo, pero tuvo que pasar del 2004 al 2016. 12 años. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que en el año 2016... logró 61% de los votos, claro, con una alianza con el PRD, que lo sumió 5%, pero la casilla PLD logró 50% de los votos. En el año 2020, era el partido oficialista, logra entonces 37% de los votos, pero ya en el año 2024, ¿qué pasa con el Partido de la Liberación Dominicana? 0 senadores, ni uno solo. Desaparece por completo su bloque senatorial. Pierden la alcaldía de Santiago, la misma que el Partido Reformista siguió ganando con Balaguer muerto con 60%. Con su candidato a presidente, ex alcalde de Santiago. Era el alcalde al momento que se perdió. Sí, exacto. Sí. Era el alcalde al momento que se perdió. Era el alcalde al momento que se perdió y pasan a una bancada de solamente 12 diputados. Repito, Balaguer muerto, el Partido Reformista tenía 36. Pero es verdad, tú sabes que eso que tú acabas de decir, uno no le pone mucha atención, pero eso es un detalle importantísimo. El PLD perdió la alcaldía de Santiago en febrero del 24. Claro. Con Abel Martínez, era el alcalde en ese momento y es quien entrega a Ulises Rodríguez, hoy alcalde. Y lo recuerdo claramente porque el día antes de la toma de posesión de Ulises era la inauguración de la oficina de Santiago
de Mr. Home. Era el lanzamiento oficial, porque ya la oficina estaba abierta hace mucho. Pero la gente no conecta mucho eso. Sí, o sea, claro. el candidato a presidente del PLD era el alcalde en el momento que perdieron la alcaldía de Santiago. Sí, en cambio, José Enrique Suet, la pollona, o sea, con Balaguer muerto y el partido dividido, sacó 65% de los votos. El PLD pasó de 50% en su casilla en el año 2016 a 10% en su casilla. Pero tú lo dices como con una sonrisita ahí, Yatzel, que, pero que casi se te sale. Mira, yo lo digo es porque yo trato de ser una persona fáctica. A mí me gusta que siempre nos basemos en los hechos. Tú y yo podemos tener opiniones distintas. Claro. Sin embargo, si no reconocemos los hechos, ya ahí eso a mí me frustra un poco. Y cada vez que yo escuchaba esa exitosa propaganda desmoralizante del PLD que decía que el Partido Reformista se fue al zafacón porque Balaguer no dejó líder, heredero, y entonces los herederos son el PLD, y ponían resultados que eran buenos, como que si era lo peor, porque imagínate, el Partido Reformista, Balaguer muerto, 36 diputados, Claro. y ellos no pueden ni siquiera soñar con eso, porque ni siquiera Fuerza del Pueblo tiene 36 diputados. Entonces, yo sí disfruto un poquito viendo la dosis de realidad, porque mira, las elecciones se ganan o se pierden. Los líderes van y vienen. La clave para tú mantener tu prevalencia en el segmento nacional es tu capacidad de interpretar lo que a la gente realmente le importa. Y el error que cometieron los sepultureros de cada una de las 3 siglas que he mencionado fue pensar de que el color era suficiente. Y eso lo digo con dolor, porque para mí esa casa significaba mucho, muchísimo. Sin embargo, se cometió ese error y a mí no deja de sorprenderme que Danilo Medina, teniendo aquella fama de estratega, de gestor, terminó entonces hundiendo al Partido de la Liberación Dominicana más rápido que cualquier otro líder político en la historia. Pero entonces, hoy le falta al Partido de la Liberación Dominicana esa capacidad de interpretar lo que la gente quiere. Claro, les ha faltado a lo largo de varios años. Pues incluso previo a entregar el poder en el 2020 se estaba viendo un accionar errático. Pensaron que la sigla era suficiente, pensaron que el Estado era suficiente, pero perdieron de vista el factor más importante, el pueblo. Y el electorado dominicano ya no piensa tanto en siglas. El electorado dominicano tú tienes que darle una razón real para votar. Y yo sé que hay algunos que cínicamente dirán, pero bueno, Yatzel, o sea, aquí vemos que los dominicanos suelen votar mucho por quien está en el poder coyunturalmente, sí. Pero para tú llegar a ese poder, tú tienes que saber realmente lo que le está importando a la sociedad. Y eso, en su momento, lo hizo claramente Joaquín Balaguer. Eso, en su momento, lo hizo claramente Leonel Fernández. Lo hizo claramente Hipólito Mejía. Lo hizo, claro, con ayuda del mismo Leonel, que era el presidente del país en ese momento, Danilo Medina. Lo ha estado haciendo Luis Abinader. ¿Y quién será el presidente de República Dominicana el 16 de agosto del 2028? Justamente el que mejor interprete lo que la sociedad de hoy busca, y que eso cambia con el tiempo, porque no necesariamente la lógica votante de mayo del 2028 será la misma lógica votante del 2024. Y no sé si, por ejemplo, tuviste la serie Shogun. ¿Cuál? Shogun. Shogun no. Pero bueno, No. como te podrás imaginar por el nombre, es una serie que toma lugar en la época todavía feudal japonesa, de lucha entre los estados en guerra. Y entonces, en un momento se le pregunta a uno de los Shogun, que estaba resultando bastante victorioso, que cómo él hizo para controlar el viento, en referencia pues a los triunfos que estaba teniendo. Y él responde con la mejor frase de la serie entera. Espero no haber dado spoiler ni que me maldigan en los comentarios, por eso no he mencionado nombres, pero él dice: yo no controlo el viento, solo lo estudio. Claro. Entonces, quien mejor estudia el viento es quien tiene garantizado el 2028. A mí lo grande de Yatzel, que tenemos casi 50 minutos hablando y yo no te he hecho una pregunta de relaciones internacionales. Yo quiero entender mucho de los conflictos bélicos a los que nosotros no le ponemos atención, que son los que están lejos de nosotros y no tienen la atención de las grandes potencias, que es Medio Oriente principalmente, porque le ponemos mucha atención a Rusia y Ucrania por el liderazgo de Putin, porque Europa es mucho más cercano a nosotros, pero Medio Oriente no tanto. Y siempre impactan a América Latina. No sé qué tanto tiempo tendremos, pero sí quiero hacer una referencia. No, tenemos todo el tiempo que tú tengas. No, pero sí quería hacer una referencia con relación a América Latina. Y es que, por ejemplo,
quienes nos estén escuchando de Venezuela, a lo mejor recordarán la época de la Venezuela Saudita, el está barato, dame dos. Pero ¿por qué pasó eso? Claro, Venezuela tenía la reserva petrolera, pero no había sido tan atractivo hasta que no inicia la guerra de Yom Kippur entre Israel y los Estados Árabes, que entonces estos, en respuesta por lo que consideraban un patrocinio estadounidense hacia Israel, es que entonces deciden limitar la producción petrolera para aumentar los costos. Y es ahí que entonces la gran inversión americana para la explotación petrolera de Venezuela, que significó un crecimiento espectacular como nunca antes lo había visto Venezuela en los años 70, porque también indirectamente terminó significando pues un retroceso muy importante en los años 80, porque cuando ya se había normalizado la situación en Medio Oriente, ya no era tan atractivo el petróleo venezolano de los años 70, pero se habían acostumbrado al gran gasto de esa época setentera, y fue también lo que significó el descontento tan acelerado cuando regresa Carlos Andrés Pérez al poder en 1989, que regresa en febrero de ese año. Muchos esperaban que iba a ser la vieja chequera de cómo él gastaba en los años 70, pero cuando hace el anuncio solamente de grandes ajustes, entonces el 27 de febrero del 89 se da el caracazo. Pero eso es otro ejemplo de cómo a veces un conflicto en Medio Oriente puede terminar impactando en América Latina. Hay un comentario que tú haces sobre Venezuela que me hace pensar en algo que dijo Alberto Vargas en el último episodio, bueno, el más reciente episodio que grabamos juntos fue a principios de este año, justo un par de semanas antes de que tuviera su episodio de salud. Yo estoy muy, muy, muy feliz y muy contento de que Alberto esté un gran amigo, quien quiero bien. Mucho. Es un tipazo. Yo lo adoro. Y un tipo brillante. Y lo que no recuerdo es si es el término correcto, lo estoy buscando, es el efecto Dinamarca. Creo que se llama algo de lo que me habló Alberto, que es lo que pasó en Venezuela en un momento. No recuerdo si es Dinamarca. A propósito de ese tema de el conjunto de iniciativas y políticas implementadas por Dinamarca para reducir... No es ese. Yo voy a buscar el nombre después y lo voy a linkear, porque era de un elemento que hizo que la economía se disparara de una manera en la que el Estado y la población no estaban preparados para eso. Claro. Por eso hacía la referencia justamente a la guerra de Yom Kippur y cómo eso terminó impactando. Que nosotros estamos en una isla, pero no estamos aislados de lo que sucede. Por ejemplo, la crisis de deuda de los años 80, aunque claro, República Dominicana tenía una deuda elevada, pero empeoró cuando México declaró la moratoria del pago de la deuda en agosto de 1982. México también, no al nivel de Venezuela, pero por toda la carencia del petróleo del Medio Oriente, cuando encuentra nuevos yacimientos de petróleo en los años 70, entonces vamos a verlo de la siguiente manera. Todos los organismos crediticios quisieron prestarle a México en ese momento porque entendían que cuando comenzaran a explotar el petróleo sería bien fácil de saldar aquella deuda. Era una buena inversión, era una inversión segura. Era casi que suplicándole. Sin embargo, caen los precios del petróleo a inicios de los 80 y entonces México ya había adquirido una deuda tal que aún vendiendo el petróleo nuevo a ser explotado ya no tenía cómo saldar esa deuda. Y es por eso, incluso el presidente José López Portillo lloró en un discurso de rendición de cuentas y declaró la moratoria del pago de la deuda en agosto del 82. Eso generó un efecto dominó de que las otras dos economías más grandes, Argentina y Brasil, también declararon moratoria del pago de deuda y que hizo el Fondo Monetario Internacional caerle encima a las economías más pequeñas que tenían una deuda elevada, que era el caso de Bolivia, Perú y República Dominicana. ¿Moratoria del pago de la deuda qué es? No voy a pagar. No puedo pagar, no voy a pagar. No voy a pagar. Bankruptcy. En parte. Soy una empresa y digo, no tengo para pagar, caí, apliqué a bancarrota. Claro, que es interesante que hagas la referencia de bancarrota, porque por ejemplo en el caso de Puerto Rico se da la situación de que al ser territorio no incorporado de los Estados Unidos, la Constitución americana no permite que se declare en bancarrota, pero Puerto Rico adquirió una deuda equivalente a más del 100% del Producto Interno Bruto. Y para poder declararse en el equivalente a bancarrota, el Congreso americano, bajo el gobierno de Barack Obama, votó por lo que se llama la Ley Promesa, que creó lo que se llama la Junta de Supervisión Fiscal, en la cual sí se le permitió a Puerto Rico declararse en bancarrota, pero ahora todo proyecto de gasto tiene que ser no aprobado por el Congreso, sino por una Junta de Supervisión Fiscal. Es casi como... Bueno, no es lo mismo, porque al final no es que los impuestos de Puerto Rico... Bueno, sí, de alguna forma, sí terminan en Estados Unidos. Pero estaba pensando en el acuerdo en el que nosotros entregamos las aduanas
a Estados Unidos, pero es distinto. Es distinto por el hecho de que ya Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos. Lo que entregaron fue su soberanía fiscal local. Por el hecho de que la economía puertorriqueña dependía desde los años 40 hasta finales de los 90 de la llamada sección 936 del Código Tributario Americano. Esta establecía que los territorios no incorporados no tenían que pagar impuestos federales cuando las empresas de la misma nacionalidad se establecían ahí. Eso significó un boom manufacturero en la isla y por eso cambió de que en los años finales del siglo XIX, iniciales del siglo XX, los puertorriqueños venían a República Dominicana, ahí se viró la tortilla. Sin embargo, en los años 90 el Congreso americano consideró que esto era una trampa corporativa y decidió derogar la sección 936 del Código Tributario Americano, con lo que ya Puerto Rico perdió la ventaja que tenía. Una ventaja que ya no hacía sentido cuando, por ejemplo, hay tratados de libre comercio con países como nosotros, a los que no tienes que pagarle un sueldo mínimo federal. Y por eso, del 2005 en adelante, si entra la audiencia ahora mismo a Google y escribe crecimiento PIB de Puerto Rico, va a ver que del 2005 al 2025 Puerto Rico no ha crecido nunca. Ahora, también verá lo siguiente. República Dominicana tenía hace más de 20 años un PIB per cápita de $20,000 millones, Puerto Rico de $100,000 millones. Hoy República Dominicana tiene $121,000 millones y Puerto Rico $117,000 millones. Claro. Pero, me dirán algunos, ya, pero tú estás hablando disparate porque los puertorriqueños siguen teniendo mayor poder adquisitivo que los dominicanos, pero no por productividad local, sino por inyecciones de fondos federales. Exacto. Es decir, estar en una situación económica... Están pegados de la teta. Sí. El tema es que ahora hay que ver cómo avanza Puerto Rico con los recortes federales que ha anunciado Donald Trump. Quiero que hablemos de eso, pero contigo hay muchas cosas que hablar, Yachel, y yo espero que tú la estés pasando bien, estés disfrutando, porque esta no va a ser tu única invitación a este podcast. Que sí. Pero hubo algo que me llamó la atención que dijiste, que yo no puedo permitirme dejar pasar. Sí. ¿Y tu no tiene aspiraciones presidenciales con el PRM? Mira, yo no creo que las aspira, porque ahora mismo lo que está es cumpliendo con su función, porque de eso se trata, porque si el gobierno no cumple, entonces no hay aspiraciones que valgan, pero yo lo aspiro a él. Yo tengo 18 años al lado de Hito Bisonó, fui su ayudante legislativo, fui su asesor legislativo, jefe de gabinete legislativo, formo parte del Centro de Análisis para Políticas Públicas junto a él, y yo creo que es una figura que a lo largo de 40 años de vida política ha adquirido una experiencia tal, con grandes resultados en cada una de las etapas que le ha tocado, que creo que contribuiría bastante con el país a lo que sería la administración de la cosa pública. Ahora bien, él no está hablando de eso, no está haciéndolo por debajo ni nada de eso, ni me está mandando a ninguna parte. Yo lo hago porque yo creo en él. Y si me lo preguntan, entonces yo lo digo. Solamente si me lo preguntan. Pero no es que yo llego con una agenda. Incluso mira que si vemos el timer de esta... No, aquí se mencionó el nombre de Don Hito 35, 40 minutos metido en la conversación. Y es una persona a la que yo le tengo mucho aprecio. Como tú, a pesar de ser balagueristas, porque, bueno, pues han demostrado las capacidades que tienen y con Don Hito me pasa algo, que es conservador, pero mucha gente no lo percibe tan conservador, porque también ha tenido la capacidad de rodearse de mucha gente joven para trabajar deja que la gente trabaje. Sí, en mi caso, por ejemplo, yo comencé teniendo 17 años con él. Confió en mí de inicio. Nosotros formamos parte de muchas corrientes republicanas, más cercanos al liberalismo en ese sentido, en el sentido de que respetamos las decisiones personales de la gente. Entendemos que el rol del Estado debe atenerse a lo que es el modelo de producción, no necesariamente regir sobre lo que uno piensa o lo que uno hace, siempre cuando no le esté haciendo daño al otro, al mismo tiempo que tenemos nuestros valores que entendemos son base del crecimiento. Por ejemplo, en mi caso, yo no utilizo el término conservador para referirme a mí mismo, más allá de conservador constitucional, conservador institucional, pero liberal republicano. ¿Cuál es la diferencia entre un conservador no hablemos de diferencia entre un conservador y un liberal republicano? Dime cómo tú defines un liberal republicano.
El liberalismo republicano se refiere específicamente a lo que es el incentivo a la producción, incentivo a la inversión, no interferencia en lo que son las decisiones personales y al mismo tiempo fortalecer el funcionamiento del Estado. Distinto al conservador social, muy popular nuevamente en estas épocas, y tengo muchos amigos conservadores sociales, forman parte del mismo lado del espectro de derecha, Sí. en el cual yo me encuentro, coincidimos, y creo que un proyecto exitoso de la derecha debe incluir a gran parte de estos diversos pensamientos, porque está la derecha liberal, derecha social cristiana, derecha nacionalista, derecha conservadora y demás. Pero el conservador social piensa más en estos otros temas que tienen razón de ser. Yo lo que a veces me pregunto es ¿por qué dedicarle tantas energías al conservadurismo social cuando la inmensa mayoría de la República Dominicana ya lo es? Mira, yo fui precandidato y seguiré esperando, pero fui precandidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional y participé en un debate en el cual el 70% de las preguntas eran sobre temas valóricos en ese sentido, donde todo el que estaba ahí sentado ya pensaba mayormente similar. Y yo... ¿Te tocó en la ronda con José Horacio o no? No, porque ya eso era la elección. O sea, yo fui precandidato. Exacto, tú fuiste precandidato. Fui precandidato. Bueno, no, tú estuviste en el debate que coordinó Víctor Gómez Casanova en Sol. Sí. Claro. Sí, claro. Pero yo ahí... Te digo la verdad, mira, un buen ejercicio, pero yo no me sentí bien con la selección de temas porque era uno tras uno, Claro, diciendo son varias un grupo cosas. De personas de una misma corriente política de alguna forma, con una ideología similar, y ese tipo de pensamiento con términos de... Claro. Espérate, que tuve este debate reciente el otro día. ¿La moral tú la ves como algo objetivo o subjetivo, Yatzel? Mira, yo creo que es algo... Puede ser en algunos casos subjetivo, en otros casos puede ser realmente objetivo, pero no necesariamente lo que es moral para mí lo es para ti. Porque mira, por ejemplo, yo estaba teniendo una discusión en redes en días recientes con alguien que me estaba diciendo que yo no soy de derecha nada porque moralmente si yo lo fuera yo no haría coalición con gente socialdemócrata como las que incluye el PRM. Y yo, ¿por qué tiene eso de inmoral? Porque se supone que si tú buscas incidir políticamente, tú vas a sumar personas, quizás de pensamientos divergentes, pero que coincidan en base a un modelo de producción. Así que yo creo que puede ser mayormente subjetivo. Ahora bien, hay cosas que son incuestionables, porque robar está mal, matar está mal, agredir está mal. Y eso sí es siempre inmoral. Claro. Ahora, sobre temas... como lo son el caso de... Unión civil entre parejas del mismo sexo, por ejemplo. Sí, yo lo creo firmemente en eso. Y ahí lo mencioné. Fui el primero en mencionarlo en el debate, porque vamos a verlo de la siguiente manera. A veces un tema como las visitas médicas, cuando un ser querido está en situaciones de vulnerabilidad, pero también, por ejemplo, el patrimonio, protección al patrimonio, porque si, por ejemplo, dos personas de un mismo sexo tomaron la decisión libre de vivir juntos y hacer un proyecto de vida juntos, ¿quién rayos soy yo para decirle no? El patrimonio es de este y de este otro, o de esta y de esta otra. No creo en eso, ni creo que esté mal cuestionarlo, ni creo que yo soy menos católico por eso. Al contrario, yo soy tan católico y soy tan estudioso de la historia de la religión que no quiero imponerle mi pensamiento a nadie, porque ¿cómo nace el cristianismo? Siendo perseguido en Roma. Entonces yo no quiero perseguir a nadie ni quiero sancionar a nadie. Mira, me llevo el término liberalismo republicano para cada vez que vaya a hablar de ti, hablar como de liberalismo republicano y no de conservador. Sin embargo, es algo un poquito chistoso porque a veces un mismo término puede tener significados distintos dependiendo del país. Perdón, un paréntesis para que no se me vaya a olvidar. Claro. El debate que tuve fue con... un intercambio de ideas con mi compañera de programa, Bianmari Santana, que le mando un abrazo. Para que quede completo ahí. Claro, no diga, Bianmari, me desacreditaste en el podcast, pero no dijiste que era mí. Sí, claro. Tú decías, Yatzel, perdón. Mira, por ejemplo, un mismo término puede tener significados muy distintos dependiendo del país. Porque en el hemisferio occidental y en varios países de Europa republicano es más cercano a lo que yo estoy mencionando. Pero si estuviéramos hablando en España, generalmente republicano, lo que quiere decir es antimonarquista y más cercano a la izquierda. Claro. Igual, si estuviéramos en Reino Unido,
Y yo me refiero a mí mismo como republicano, lo que estoy diciendo es abajo el rey. Exacto. Entonces... Casi traición. Sí, varía dependiendo del país. Sí. Igual que como, por ejemplo, uno de los principales partidos de derecha en Noruega es el Partido Progresista. En Brasil igual, el Partido Progresista. En Puerto Rico, y mira, es variada su ideología, pero el partido tradicional de la derecha puertorriqueña es el Partido Nuevo Progresista, por ponerte un caso. Aquí si hablamos de progresismo, por ejemplo... El Partido Progresista del vicepresidente Federico Velázquez, que fue el que hizo la alianza con el Partido Nacional de Horacio Vázquez para crear la llamada Alianza Nacional Progresista de 1924, que le ganó al candidato Francisco Peinado en ese momento. Término que Balaguer confundió en el discurso del 2 de junio de 1996, cuando estaba haciendo referencia a las alianzas del pasado, y se refirió a la Alianza Nacional Progresista como la Fuerza Nacional Progresista. Pero la FNP reivindica es a la Alianza Nacional Progresista, tomando en cuenta que la FNP se consideran herederos del presidente Ramón Cáceres, y le pusieron, de hecho, el nombre a su escuela política, la Escuela Mon Cáceres. La FNP es el de los Vincho Castillo. Exacto. Pero hoy en día, para que tú veas, mira, yo no lo conecto de esa forma. Todavía tú hablas de la Fuerza Nacional Progresista, pero si hoy tú hablas de una persona progresista, yo recuerdo a Guillermo Moreno sentado de ese lado de la mesa, definiéndose como progresista. Y para mí él es conservador social. Por ejemplo. Y para mí una persona de izquierda que no es capaz de decir yo me considero socialista, o me considero de izquierda, no es de izquierda. Sí. O sea... E incluso el término de izquierda y derecha también a veces hay que matizarlo por lo amplio. Sí, que es el espectro. Por lo amplio que es el espectro. La gente suele fijarse más últimamente en lo concerniente a temas sociales. Pero, ¿de dónde viene izquierda y derecha? Bueno, todo el mundo sabe, no los voy a aburrir con el tema de la Asamblea, Asamblea Nacional Francesa. No importa, dilo. Pero en el siglo XIX, generalmente, izquierda era liberalismo económico, al punto de que si entran ahora mismo a Google y escriben cuáles son los principales partidos políticos de Dinamarca, el país del que acabo de volver, voy frecuentemente a Dinamarca y siempre me da con citar a Shakespeare. Cuando estoy allá, Hamlet, el príncipe de Dinamarca. Pero el principal partido de la derecha danesa se llama Venstre. Y Venstre, B corta, E-N-S-T-R-E, quiere decir izquierda. Okay. Y es el principal partido de la derecha. ¿Pero por qué? Porque es un partido que viene del siglo XIX. Y en el siglo XIX la izquierda era el liberalismo. Porque la derecha en el siglo XIX era estatismo. No es sino hasta que Marx pues, populariza el capital y se refiere a los capitalistas como los conservadores y por ende la derecha, y al socialismo como la izquierda, que cambia esta concepción. Entonces mira cómo a veces un mismo término se transforma. E incluso los colores. Porque si por ejemplo vamos a España, el Partido Socialista Obrero Español, ¿de qué color es? Rojo. El Partido Popular, ¿de qué color es? Azul. Sí. Vámonos a Reino Unido. El Partido Conservador, ¿de qué color es? Es un partido azul. El Partido Laborista, ¿de qué color es? Rojo. Y así vamos país por país por China, país. El Partido Populista es rojo. Sí. Creo, ¿no? Sí, el Partido Comunista es rojo. El Partido Comunista es rojo. El color rojo es generalmente... Exacto. El color rojo predomina en China. El Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin embargo, algunos países vemos que el partido fuerte de la derecha o tradicional de la derecha es el que ha reivindicado el rojo. Por ejemplo, República Dominicana, el Partido Reformista, el Partido Colorado en Paraguay. En Estados Unidos, hasta reciente no era muy común el usar colores con los partidos políticos, pero desde el año 2000 en adelante se ve al Partido Republicano con el color rojo. No es un color registrado, pero generalmente se ve así. Eso fue cuando los canales de televisión comenzaron a poner los colores a los mapas, y ahí fue que comenzamos a ver que CNN, Fox, ABC, NBC... Empezaron a marcar los estados con los colores. Claro, pero generalmente rojo se ve del otro lado, en ese orden. Así que los conceptos, los colores... pueden variar dependiendo de la época. Tú dijiste que tenías otra anécdota de un apodo. Yo no sé si para fuera del aire... Sí, no, mira, lo voy a decir. No sé si me lo denuncian, pero hay un... Y mira, lo lamento, porque o sea, la verdad que me ha llevado muy bien, pero hay un compatriota del origen balaguerista también, que él tiene un apodo, que en un momento yo pregunté por qué era que tenía ese apodo, porque era un apodo como que medio raro. Me dijeron, no, mira, lo que pasa es que su apodo original era Come Hombre.
Pero ¿por qué era que le decían come hombre? Se supone que él era el más guapo de todos. Ah, ok. No. Se supone que él era el más guapo de todos. Se supone que él era el más dispuesto a echar el pleito de todos. Pero cuando se dio aquel terrible tiroteo de mayo de 1986 en Boca Chica entre una caravana del PRD y caravana del Partido Reformista, que eso fue algo espeluznante. Cuando ya llegaron sanos y salvos, muchos de ellos, a una esquina, comienzan a ver las pistolas de cada quien, a ver qué tanto habían disparado. Y la del Come Hombre tenía todos sus tiros. Tenía todos sus tiros, y entonces por eso resulta que el apodo con el que yo lo conocí no era su apodo original, sino que le tuvieron que dejar de decir como hombre. ¿Sabes cuál es su apodo ahora? Come bala. Totico. ¡Ay, coño! Saludos, Totico. Totico. ¡Salud, Totico! ¡Ay, la política dominicana! ¡Qué locura, qué locura! No, desde que salgamos de este episodio, yo necesito saber quién es ese. Sí. Yo necesito saber quién es ese. Yatzel, mira, hemos hablado de muchas cosas. Hubo un momento en el que mencionamos a Hugo Chávez Frías. ¿Hay manera de una sociedad anticiparse a eso? ¿De cómo identificar eso? Te lo digo porque hay mucha gente que ha llegado hasta a preocuparse con la combinación de la apertura a candidaturas independientes y el resurgimiento o la mayor exposición que ha tenido la antigua orden dominicana. Mira, yo no creo que candidaturas independientes sean necesariamente una amenaza democrática. Yo creo que eso es un discurso que utilizan algunos insiders para seguir siendo los cadeneros de la política dominicana. ¿Qué me refiero con los cadeneros? Eso es un término que se utiliza con relación al seguridad que está allá afuera de la discoteca, sí. El que dice como que, bueno, Yatzel no entra, pero Jorge sí. Entonces, yo creo que están muy mal puestas estas preocupaciones. Ahora, ¿cómo uno puede anticiparse? Cuando vemos que hay una gran cantidad de personas que consideren que la política no está funcionando para ellos, sino que es un club de amigotes, y entonces llega otro que les esté diciendo que es el que va a acabar con ese club de amigotes. Yo por eso, repito, con relación a lo de Shogun y poder estudiar el viento, mira, yo no vengo de una familia adinerada, yo no vengo de una familia de la tradición política de castas. Yo no soy una persona que en una campaña aporta hasta ahora. Pero como vaya mejor, yo no soy una persona que aporta millones de pesos para... Agárrate de ahí, Jorge, que aquí te tengo lo necesario para tu senaduría. Yo creo que el mayor aporte que yo hago Seguimos subiendo. La gente me habla de regiduría, después vino alguien de diputación, ahora me dijiste senador. ¡Ay, bueno, concho! Sí. No, en 2 episodios más estoy casi como candidato a presidente. Sí. Pero entonces yo creo que el mayor aporte que yo hago es mi capacidad de análisis, mi capacidad de estudio, mi capacidad de reflexión. Y yo creo que en el momento en que yo pierda eso, ya yo no soy muy útil. Por eso yo me levanto todos los días tratando de no caer en una cámara de eco. Yo me levanto todos los días tratando de no caer en ese espacio de autoaplausos y trato de siempre dejar saber lo que estoy pensando y viendo, al punto de que hay quienes me consideran en ocasiones pesimista, pero yo me refiero a mí mismo es como un optimista que se preocupa. Apuesto a lo mejor, trabajo para lo mejor, me preocupo y me ocupo, pero al mismo tiempo trato de ver cuáles son todos los desafíos en el camino. Claro. Y es por eso que yo creo que mientras la mayoría en República Dominicana compartan esa visión, yo creo que República Dominicana seguirá siendo democrática, pero hay que saber que eso no pasa en automático, porque mira, Venezuela estaba en una situación económica envidiable y decidieron tirar todo eso por la borda, sí, porque consideraron que había una élite que no trabajaba para ellos. Y llegó una élite peor, que no solamente no trabaja para ellos, sino que los aplasta a ellos, porque los cantos de sirena existen. Yatzel, antes de despedir, yo tengo 2 cosas con las que cierro cada episodio. Claro. Una es si tienes alguna recomendación de un libro que tú sientas que sea un one size fits all, un libro que cualquiera debería leerse en algún momento de su vida, o algo que estés leyendo que sientas que sea valioso que la gente
comparta o lea? Mira, me estoy riendo porque es un libro nuevo, es de 700 páginas, pero creo que es una brillante obra. Mira, voy a recomendar dos del autor, el autor dominicano. Estoy hablando de Pablo Gómez Borbón, que es el autor de los libros Morir en Bruselas y Yo Balaguer. Pablo Gómez Borbón, a través de estas novelas, aborda en Morir en Bruselas todo lo que terminó en la muerte del Moreno y de Miriam Pinedo. Y en Yo Balaguer, pues aborda para mí, la figura más fascinante de la historia dominicana en una especie de casi que monólogo a lo largo de 700 páginas brillante. Los recomiendo ambos libros, ambas novelas, para también apoyar a los autores dominicanos. Buenísimo. Y lo otro es, yo hice una alianza, debí empezar por ahí por si necesitabas tiempo para pensar en una, pero yo hice una alianza con Billboard, que es una empresa de publicidad exterior, unas pantallas bellísimas y espectaculares en el distrito, en Santiago. Si hay alguna frase que tú quisieras que la gente viera en las pantallas de Billboard, ¿cuál sería esa frase? Tengo varias frases, pero depende del tamaño. Pero mira, hay una frase que es la que yo repito muchísimo y es la que más me digo a mí mismo. Hay que ver si eso cabe dentro del Billboard. Creo que sí. Le buscamos la vuelta. Le buscamos la vuelta, pero es: lo que sea que la historia diga de mí, cuando ya no esté, yo espero que diga que yo apelé siempre a su confianza y no a su miedo, a sus mejores esperanzas y no a sus peores miedos. Bellísimo. Está larga, sí, hay que buscarle la vuelta, pero buenísimo. Pero quiero déjame cerrar con una más larga. Por favor. Con una más larga, pero ya que estuvimos hablando de la figura fascinante aquella que he mencionado varias veces y que frecuentemente... Buenísimo, porque jugó un rol importantísimo en la dinámica de la democracia dominicana. Nos enseñó cosas buenas, algunas, pocas, pero también nos enseñó cosas no tan buenas y nos enseñó el país que debemos ser también. Claro, pero él fue que dijo: no importa que a veces resbalemos, ni que haya ocasiones en que vacile el eje sobre el cual gira el destino de nuestra nacionalidad, ni que el ambiente nacional se cubra momentáneamente de nubes de tormenta ni de presagios agoreros, porque la historia nos enseña que esos son simples tropiezos en nuestro camino y que no ha habido ni habrá eclipses definitivos sobre el cielo de nuestra trayectoria. Esa no cabe en Billboard, pero me encanta. La verdad que el viejito, por lo menos, discurso sabía ese viejo. Yatzel, de verdad, gracias por tu tiempo. Mano. Salud. Gracias. Y si lo vamos a decir en nórdico, skol. A ustedes, si llegaron hasta aquí, compartan el episodio cada vez que lo hagan, etiqueten a Yatzel como Yatzel Román. Se escribe con T, con Z, E, L y con J, no con Y, con J. J-A-T-Z-E-L. Y nada, los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.